Así que vamos ya con ese recorrido del Giro de Italia 2025, con esas 21 etapas, partiendo desde Albania, finalizando en Roma, recorrido de 3.413 kilómetros y esas dos cronos que, digamos que marcan un poco el devenir seguramente de muchos ciclistas que tienen aquí en mente el ganar ese trofeo Senza Fine maravilloso que se adjudicó el año pasado Tadej Pogačar, que no repite presencia, por lo tanto habrá nuevo campeón de la carrera, de la Corsa Rosa, y luego repasaremos también quiénes son los ciclistas que ya han ganado el Giro de Italia y que están en esta carrera. Pero todo arranca efectivamente este viernes 9 de mayo en Durazzo, concretamente a unos escasos kilómetros de Tirana, la capital de Albania, que va a albergar la primera llegada de este Giro de Italia después de 160 kilómetros de recorrido, con esa subida en Gracen, luego las dos ascensiones a Surrel, que realmente no es una dificultad excesivamente dura, pero sí que va a poner las orejas tiesas teniendo en cuenta que es la primera etapa. Y además hay que añadir a todo esto, y antes de iniciar el análisis del recorrido hay que remarcarlo, David, esa novedad del kilómetro Red Bull, que han incluido con las bonificaciones en momentos estratégicos de la etapa, 6, 4 y 2 segundos, y que va a poner un poquito más de picante, si cabe, a la carrera. O sea que es una bonificación que no está nada mal dentro de estas 21 etapas. Bueno, a ver, es un tema económico, evidentemente. Entra el patrocinio de Red Bull aquí fuerte, porque yo no tengo recuerdo, sí que hay vallas publicitarias y hay sponsors de los mayores, de las clasificaciones y tal, pero del sprint intermedio como tal no me suena, ¿no? Entonces, bueno, es una medida claramente antilandista, ¿no? O sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Luego podemos valorar si aún sin Oye, esta medida. casi toda la previa. Sí, lo digo. Sí, la verdad es que no entiendo ya, o sea, esta primera intervención desde un punto de vista del pesimismo absoluto, no la entiendo, David. O sea, de la primera intervención hacia la previa de este Giro de Italia y ya estás pensando en que el landismo ya va empezando a decaer, o sea, que ya hay un boquete en el barco. El discurso Yo, derrotista. yo digo lo que hay. Vale, vale. Bueno, Vosotros habéis hecho una interpretación que habéis querido, bueno. pero yo digo lo que hay. Es una medida antilandista. O sea, Es así. estás insinuando que la carrera que contrata este podcast No, ha porque a la hecho... carrera no le interesaría más otra cosa que Landa ganara, porque No te digo yo. Landa, Ya te lo digo yo. Landa da visitas, Landa mueve money, pero bueno, que fuera de bromas, a ver, es un sprint intermedio. Lo que pasa es que es un poco pues, promocionado, así que bueno, veremos cómo afecta la carrera. Pero bueno, no tengo mucho más que añadir. O sea, es analizar realmente dónde lo van a colocar, porque no lo he mirado en detalle. Ujú. Suele ser, insisto, en lugares estratégicos de cada etapa. Es decir, están ya delimitados y se podrá ir viendo, se podrá ir apreciando en el perfil. Sale el kilómetro Red Bull. O sea que en este caso, por ejemplo, el de la primera etapa, por no detenernos mucho en todo ello, pero bueno, está situado después del descenso del primer puerto puntuable del Giro de Italia y antes justo de la primera de las dos subidas en ese circuito local que hay en Tirana, que es donde se va a desarrollar el final de esa primera etapa y además la crono del siguiente día, que es precisamente una crono de 13,7 kilómetros. De hecho, el kilómetro Red Bull está ubicado, mejor dicho, justo en lo alto de la colina, el repecho que van a tener en la segunda jornada. Es decir, Ah, en la crono también hay. No. Escucha. En la primera etapa se pasa por Saúk. Saúk es Ah, vale. Sí, la donde está colina de luego la el. crono. Vale. Ahí se va a situar el kilómetro Red Bull en la primera etapa, que es a su Vale. vez el lugar más exigente que pueden tener los corredores en esa crono del segundo día de 13,7 kilómetros. Y para acabar con la grande partenza, hay que recordar que el domingo 11 de mayo la etapa sale y llega a Blore, y lo que es Valona, que es la traducción al italiano,
y con esa ascensión de segunda categoría que tiene 10,5 kilómetros al 7,4%, máximas del 12, que se corona aproximadamente a 39 kilómetros de la línea de meta. Tengo mucha expectación de ver cómo es Albania. O sea, realmente el estado también de las carreteras, imagino que habrán tenido mucho cuidado con ello, pero a lo que podemos llegar o a la conclusión que podemos llegar, Sergio, es que Albania ahora mismo es una incógnita. O sea, no sabemos qué nos vamos a encontrar porque no hay una carrera en sí que pise habitualmente, o al menos de gran nivel, este territorio. Entonces, la Grande Partenza es evidentemente una gran fiesta, pero también una incógnita. Yo creo que para todos, incluso para los corredores. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos precedentes muy cercanos y muy habituales ya cada vez más de carreras que empiezan lejos del territorio oficial de cada una de las grandes vueltas y que muchas veces y en gran medida suelen ser etapas que donde no se suelen ver muchas cosas. Pero en contraposición a todo esto, creo que son de las tres. O sea, es una grande partencha que ofrece cosas. Ya sin más lejos, una contrarreloj no te permite esconderte. Ese día te tienes que mostrar por narices. Y yo creo que las otras dos etapas algo nos van a dejar, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, no tengo excesivamente claro de que aquí vayamos a salir con grandes diferencias, pero sí, teniendo una crono en el segundo día, al menos creo que la tercera etapa va a plantear algo de batalla y algo de más de picante que el que hemos visto en otras grandes vueltas, en estos inicios que muchas veces te da la sensación de que están allí para llenar el bolso y se acabó, Sí. ¿no? Yo creo que va a ofrecer algo más de ciclismo. Hombre, yo a priori la veo mucho mejor, por ejemplo, comparando con otras salidas del Giro fuera de territorio italiano, que la que tuvimos en Irlanda, creo que fue en Sí. 2014, me parece que fue, O que Israel. fueron, o Israel. Me pareció bastante buena la de Hungría, de hace 3 años. O sea, estaba Es bien verdad. planteada en el sentido de que En tenías a Van Visegrad, der... ¿no? En la etapa Claro, aquella. claro, tenías a Van der Poel. El primer día es verdad que no pasó absolutamente nada hasta el repecho final, o sea, fueron 2 minutos de emoción, pero luego teníamos una crono la que ganó Yates y bueno, pues quieras que no, es un poco lo de este año, lo que pasa es que este año se le añade esa tercera etapa, que es una fórmula que yo creo que está funcionando bastante bien, que es la de poner la dureza en la parte inicial o la mitad del recorrido y dejar unos kilómetros llanos al final. Hemos tenido etapas hace poco creo que en el Tour de los Alpes, me suena, algunas etapas así hemos tenido de este estilo y funcionan bastante bien, aunque va a ser menos dura. No hay puertos, hay un puerto de 10 kilómetros al 7%, pero bueno, coronando a 30 y pico, 40 de meta, yo creo que puede ser una jornada interesante porque además seguramente muchos corredores que suban bien verán una oportunidad muy buena de intentar, cogiendo un minuto o dos, vestirse de rosa. Así que Juan, tú dijiste en el programa de predicciones 6 líderes distintos durante el Giro. Sí. Estuvimos repasando y hubo una edición, no me acuerdo ahora cuál era. No sé si fue una que fue el de líder Attila Valter. Sí. Hubo una que hubo 5 líderes hace muy poco. Yo creo que fue la de 2023 o 2022. Bueno, podría darse que tengamos 3 líderes en 3 días. Sí, perfectamente. Viendo el recorrido, ¿eh? Viendo el recorrido. Perfectamente, sin Porque, forzar. sí. Por cierto, hablando de eso, que igual podría haber dudas de si la primera etapa aplicaba el orden inverso, o sea, el tradicional orden inverso para la crono. Aplica, ¿vale? Porque hay carreras que hacen una primera etapa en línea y luego, como la segunda etapa es una crono, por ejemplo, el UAE Tour, opta la organización por dar facilidad a los equipos para que puedan colocar a sus corredores, evidentemente pues respetando el orden de cada equipo, pero pueden colocar a sus corredores como crean oportuno. En este caso no. Aquí, como llega la primera etapa, en orden inverso se saldrá en la crono. Es importante también matizar que los comisarios se reservan el derecho de, en caso de que haya dos corredores del mismo equipo partiendo uno detrás de otro, puede llegar a cambiar el orden para que no haya un supuesto aprovechamiento del rebufo, para que no se ayuden el uno al otro en un momento determinado de la etapa, ¿vale? O sea, ese es el único matiz. Puede haber esas pequeñas alternancias, pero que no
no se va a dar el caso como vimos en UAE Tour o en otras carreras, que ya digo, hay una primera etapa en línea y que después en la crono pues el orden lo establece los equipos en relación al orden de llegada de las estructuras, la clasificación por equipos de la primera etapa. Pero bueno, que tampoco creo que cambie mucho, ¿no? El decorado de la carrera, lo digo más que nada porque si alguien piensa que el viento aquí puede ser un factor determinante, es una crono urbana, salvo la pequeña extensión que tienen. No es demasiado técnica, no hay grandes curvas, no hay grandes dificultades, y creo que tampoco va a eliminar, por ejemplo, a especialistas como Joshua Tarling. Creo que es una contrarreloj que le puede venir bien. Le viene mucho mejor la otra, está claro. Pero vamos, esa subida, esa pequeña extensión que tienen, desde luego que va a hacer que el abanico sea más amplio. Pero bueno, que esto es la grande partenza, ¿eh? Que esto es las 3 etapas que tenemos en Albania y ya os decimos que cada día lo repasaremos con mucho más detalle. A partir de ahí, lunes, día de descanso, lunes 12, por cierto, importante que no lo hemos dicho, subrayar que aquí en España, no sé en Latinoamérica, no sé exactamente cómo está el tema de los derechos, pero aquí en España, etapas íntegras en Eurosport, ¿vale? O sea, es tan exclusiva, no es como el Tour, como la Vuelta, que sí que se comparte con Radio Televisión Española. Aquí solo Eurosport va a dar las etapas íntegras, desde el principio hasta el final, con esa cobertura que tendréis incluso media horita antes de que empiece la etapa, con la previa de la cadena. Además, como os decía, el lunes nosotros tampoco paramos, tendréis el podcast, pero habrá día de descanso, día de traslado, más bien para los corredores. No están muy lejos de Italia, pero prefieren que haya un día de reposo antes de retomar la marcha ya en Italia, que va a ser en la 4ª etapa y que parte desde Alberobello. Sí. Y Juan, que es que se van desde Albania, para que la gente lo entienda, se van hasta el tacón de la bota, digamos, Eso es. ¿no? De Italia, o sea, se van hasta la zona sur peninsular, o sea, no llegan a bajar más como en otras ocasiones, pero que es un traslado, no sé cuántos kilómetros habrá, pero más de 1000 seguro. Sí. O sea que es normal y entiendo que la mayoría de equipos, o todos, tendrán un avión puesto por la organización, Sí. de alguna manera, como ha habido en otras ocasiones, así que va a ser un traslado más cómodo que algunos que hacen a veces en autobús. Pero Sí. tienen que dejar ese día porque son muchos kilómetros y se tienen que mover los autobuses, los camiones, que es que a veces parece que son solo los corredores, Ale, y con sus bicis. Y ahí, ¿te acuerdas que nos comentó Ordorica Sí. que en Sky en su día o Ineos eran 70, 80, 90 en una gran vuelta? De hecho, creo que tiene Trabajadores. el vídeo subido todavía, ¿no? En YouTube. Sí. Creo que está Sí, subido está todavía. subido. Y ahí hicimos un vídeo con Ordorica que nos enseñó un poco los entresijos del equipo Movistar, pero también justo coincidía que compartían hotel con Ineos. Y sí, la verdad es que lo que fleta a un equipo de esas magnitudes pues es considerable y a nivel logístico no es fácil el llevarlo de un lado a otro. Pero decía, martes 13 de mayo, etapa número 4 entre Alberobello y Lecce, primera oportunidad para los sprinters, sin ninguna complicación, la verdad, por el camino. Es verdad, siempre ese kilómetro Red Bull que va a estar presente en todas las etapas en línea, no en las cronos, pero a priori no va a ser una complicación, insisto, para los hombres rápidos que tendrán su clara oportunidad. Hasta ahora no la habrán tenido, así que la 4ª etapa sí que es propicia para ellos. Luego tenemos el final en Matera, que yo creo que esa aproximación puede llegar a comprometer el sprint, ¿no? Se llega hasta Montescaglioso, creo que lo he dicho bien, de 4ª categoría, que está a 30 de meta, pero luego ya un terreno ascendente hasta llegar a Matera. Yo creo que ahí puede haber dificultades para controlar el sprint, pero bueno, tal y como está el perfil ahora mismo del sprinter, es verdad que ahora sobreviven muchos más de los que podrían sobrevivir en otras circunstancias o en otras épocas. Y al día siguiente, recordemos que ya estamos en jueves 15 de mayo, etapa de Potenza hasta Nápoles, 210 kilómetros. Ojo ya con estas
estos kilometrajes que ya se van acercando a lo que nos acostumbra el Giro de Italia en algunos casos. 227, no 210, 227, sí. perdón. 2.600 Que- metros de desnivel acumulado. Sí. Perdona, Juan, que me he tirado un triple con el traslado, que lo harán en ferry, supongo, porque está al lado de También. Albania. Es que Sí, estaba sí. mirando yo mal el mapa y estaba A mí me fijándome en la parecía zona muchos norte, mil, pero pero Albania bueno. Estabas está al mirando el lado. mapa al revés. Sí, no, te lo juro, estaba mirando la zona norte pensando que estaba por No. ahí, ¿no? Pero Albania no. realmente está, a Está ver, al está lado del relativamente cerca. tacón, está al lado del Exacto. tacón de la Sí, bota sí. que comentaba yo, sí, o sea, está Pero a bueno, nada. Lo que pasa es que tendrán que mover barcos. En avión no lo van claro, no creo que lo hagan fácil eso. no es el traslado. O sea, para los Sí. ciclistas, evidentemente, al día siguiente podrían estar ahí, Ujú. pero ¿para qué? O sea, pudiendo hacer un descanso. Y además que yo creo que también cuando sales fuera de Italia, el hacer el día de descanso, digamos que aún le da más valor todavía a la Grande Partenza, le das todavía más singularidad. Entonces yo creo que también en parte va un poco por ahí. Si ha sido buena, sí. Si ha sido mala, al revés. Claro. Te da más tiempo para hablar de lo mala que ha sido, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, decía 227 kilómetros hasta Nápoles. Ojo al principio de la etapa porque es exigente con el Valico di Monte Carruozzo, que es de segunda categoría. Luego irán por un terreno siempre bastante ondulado hasta llegar a Monteforte Irpino. Y luego irán ya camino de Nápoles, que por cierto, Alberto, ahora busco el dato, pero Nápoles ya ciudad casi de culto, podríamos decir, para el Giro, porque es que me atrevería a decir que llevamos varios años consecutivos pisando Nápoles, ¿eh? O sea, el desembolso que está haciendo la ciudad para recibir al Giro de Italia es considerable. De hecho, el año pasado recuerdo perfectamente la victoria de Olaf Koig, que luego el día siguiente se retira, o el día de descanso, después del día de descanso se retira. Pero sí, mira, pues fíjate, desde 2022, desde que entramos al Giro, desde que entramos al Giro nosotros, Nápoles, Alberto está pagando. Por algo será. Por algo De será. nada, Nápoles. Sí, como bien dices, el año pasado se llevó la victoria a los Koig y que fue una etapa bastante entretenida. Este año pinta igual y Nápoles, pues como bien comentas, parece que se está metiendo o está cogiendo la costumbre de querer aparecer todos los años. Así que entendemos que puede ser positivo, que a la organización le está gustando, que ha habido un buen trato por parte de organización y ciudad. Y a ver qué nos depara este año. Una ciudad que, bueno, más allá de lo ciclístico, eh, como ciudad quizás sea una de las más caóticas de todo Italia y una de las que más, Sí. bueno, No, dejémoslo en caótica simplemente. vamos a dejarlo así porque además tenemos la certeza de que este podcast también ayuda mucho en nuestro caso, en la parte turística de Italia. Entonces vamos a tener que andar con pies de plomo, pero es verdad. A ver, Nápoles, lo que es una gran fama no tiene, hay que decirlo. Sobre todo en cuanto Bueno, a pero te ordenación. comes una pizza con aceitunas tiradas Claro, y y ya todo está. cambia. Y sobre todo, Y te pides Sergio, una Moretti, si te gusta la cerveza, y Diego Armando Maradona y esas cosas. y Claro. todo lo que viene después, ¿sabes? Ostras, Exacto. no has podido decir más tópicos en menos tiempo. Pero es que para eso me pagan. Claro. No, Te y ha faltado hablar de la camorra. Sí, Bueno, sí, la camorra. claro, sí, por ejemplo, que forma Y parte las de la rayas cultura, blancas. forma parte del folclore napolitano, ¿no? Las napolitanas vienen de ahí, las de jamón y queso. Perdón. Pero David, sobre el caos te das cuenta al final que la gente aprende a vivir con el caos y es un caos bastante organizado. O sea, te sorprende si vienes de fuera, pero al final acabas viendo que quedándote ahí varias semanas, cogerías esos hábitos que tienen y sí, no lo verías seguro. tampoco muy extraño. De hecho, vamos, eso lo vemos cada vez que vamos al Giro de Italia. Sí, de Sí, hecho David. pasa lo mismo con la gente que vive en Myanmar y... Pero vamos, claro, ejemplo. claro, lo que pasa es que ahí multiplica por 10 la población, ¿sabes? Claro, Imagínate. sí, pero la sensación es la misma. No, pero nosotros vamos normalmente a la zona norte de Italia y ya se nota mucho el cambio. Pero la gente. Ahí sí son civilizados. Bueno, Ahí sí, claro. No, hombre. Pero bueno, Escucha. Nápoles, ¿vale? Etapa número 6. Etapa número 7. Estamos ya en el primer tercio del Giro de Italia. 168 kilómetros entre Castel di Sangro y Tagliacozzo. Son 3.500 metros de desnivel acumulado, etapa de 4 estrellas. Se supone que es el primer test serio que vamos a tener. O sea,
venimos de una crono, de los primeros días de nervios en Albania, pero primer final en alto como tal, con 12 kilómetros al 5,5%, máximas del 14, precisamente en la base de esa subida estará el kilómetro Red Bull, y antes de esa ascensión tienen otras dos subidas categorizadas, el Monte Urano, que ya ha aparecido en alguna ocasión en el Giro, Vado de la Forcella, también de segunda, larguísimo ascenso de 21 kilómetros y medio al 3,6%, muy tendido, eso sí, y bastante irregular, y sobre todo en la segunda parte. Y luego ya el descenso, pero siempre con un recorrido rompepiernas hasta llegar a la base de esta ascensión, que se corona a 1.420 metros de altitud. Por cierto, de salida se encuentran con Roccaraso, otra de esas localidades, otra de esas subidas tradicionales en el Giro. Pero Tagliacozzo es la primera vez que va a estar en el recorrido del Giro de Italia, así que día importante este viernes 16 de mayo para los ciclistas. Y acabo con las dos, antes de comentarlo, acabo con las dos del fin de semana, de la que va desde Giulianova hasta Castelraimondo, etapa para mí preciosa, la verdad, una de las que más me gusta de esta primera semana del Giro, porque tiene casi 200 kilómetros, se pasa Croce di Casale, Sassotetto, que también ha estado incluido en el recorrido del Giro, Montelago, y luego también la llegada a Castelraimondo, en un recorrido, un itinerario bastante heterogéneo, y con esos 3.800 metros de desnivel acumulado, y esta vez sí se puede decir a lo largo de todo el recorrido, porque es verdad que casi no hay descanso, y es una etapa muy bonita para este sábado 17 de mayo. Y antes del día de descanso, pues el encuentro con el Sterrato. Nos encontramos con esa etapa que va desde Gubbio hasta Siena, y que se podría decir que es algo así como una mini Strade Bianche. Tiene 5 sectores, uno de 8 kilómetros, otro de 9,3, la subida San Martino in Grania, que también está en el recorrido de Strade Bianche, Colle Pinzuto, también otra de las subidas con esa dobles dígitos en algunos tramos. Es verdad que no pasan por Le Tolfe, pero luego ya se llega hasta la Piazza del Campo de Siena. O sea que tenemos, para mí, una primera semana muy bonita, y digamos que este broche, David, confirma que en este caso en particular el fin de semana tiene alicientes para disfrutar y mucho de este Giro, porque la etapa del sábado es muy bonita y la del Sterrato puede ser determinante. Sí, a ver, es un tópico lo que voy a decir, pero es así. Esta es una primera semana en la que los ciclistas de la general tienen que sobrevivir, y si acaso los más rápidos, como pueden ser Roglic o Ayuso, meter algunos segundos, porque está el kilómetro Red Bull, está pues bueno, alguna etapa que puede que se disputen los de la general, aunque yo lo veo complicado, y serán bonitas. Lo que pasa es que decisivas, salvo que alguno abandone, se caiga, hay algún tipo de factor meteorológico que pueda, digamos, afectar a la carrera, yo creo que no va a ocurrir nada esta primera semana. O sea, para mí, y ya lo hablamos en su día, aquí le falta dureza esta primera semana. O sea, le falta un día de montaña, de alta montaña, que no lo tenemos. Decías a Soteto, mencionabas, ahí hubo hace poco una llegada, bueno, en terreno adriático se ha utilizado recientemente. Roglic ganó un día que había mucho viento, que hubo un sprint, no sé si tuvieron que poner el final antes, en la terreno adriático hace 2 años. Ahí ganó Mikel Landa su primera carrera con Movistar, en Sassotetto, en la terreno de Adriático 2018. Ganó Adam Yates también ahí, o sea que bueno, son 3 ciclistas que van a estar en la salida de este Giro, conocen esa subida, pero bueno, que ya digo, las cosas, y la gente ya lo sabe, que nos está escuchando y más o menos se ha informado, las cosas en cuanto a la general tendrán que esperar en este Giro, pero bueno, que lo bueno, pues ya sabéis, ¿no? Se hace esperar. Esperemos que no hasta la etapa 20, como en otras ocasiones nos ha pasado, pero yo veo complicado, salvo que Ayuso quiera de verdad meter tiempo a Roglic de alguna manera e intente aprovechar la primera semana, pero lo veo complicado. Yo voy a romper una lanza a favor del espectáculo, ¿eh? Yo creo que va a ser una primera semana mucho más bonita a la que podemos prever, fíjate. Es que esa es la actitud que tendría que tener yo, Sergio. Porque... Pues sí. Pero luego me llevo los palos, ¿sabes? No, yo prefiero ponerme en lo peor y luego ya...
Es verdad. Es que No, David, es yo, buscar el realismo, ¿no? A veces, Sergio, pero es que yo creo que, en serio, y no voy a hablar mucho porque no me apetece, no es broma. muy bien, Pero- genial. Muy bien, esa es la No, actitud. no, En escucha, un podcast es la esa es la actitud. actitud. Muy bien. No, pero que creo que hay mucho más recorrido del que realmente podemos presuponer, ¿no? Si lo miras así de un vistazo rápido. Y luego otra cosa que tener en cuenta es que es cierto que Primo Roglic tampoco es que sea, vamos, no es el corredor más agresivo del mundo, no lo es, pero creo que el resto de contendientes, sobre todo mencionabas tú, ¿no, David? A Juan. Yo creo que si espera la última semana es un error. Y luego hay otra cosa que tener en cuenta. Dentro de UAE, luego lo veremos, no queda claro el favoritismo y el liderazgo que tengan él o Yates. Entonces, creo que este tipo de terrenos o este tipo de jornadas son jornadas donde Ayuso debería aprovechar. Mm, Y sí. luego, bueno, siempre estarán las escapadas. Es que hay terreno de sobra. Es Sí, que sí, no. no, no, pero Lo que me gusta, Sergio, es que sprints cantados está el de Leche mm, del martes y el de sí, Nápoles de la sí. sexta etapa. O sea, 9 días en principio, que luego es probable que en Albania tengamos el tercer día tengamos un sprint, Mm, porque Van Aert y Pedersen pasen probablemente ese puerto, pero al menos ya hay algún aliciente, ¿no? De decir, bueno, voy a poner la etapa porque de verdad hay un puerto, hay una mm, cota, hay algo, sí, y eso sí que es algo que ya el año pasado hicieron muy bien, aunque la carrera pues fue como fue, que no tuvo rival, Pogačar, pero ya el año pasado hubo varias etapas, hubo un día en el que Pogačar atacó, una etapa llana, creo que era la cuarta o la quinta, que se fue con Geraint Thomas, no sé si os acordáis, sí, sí, porque sí. había un repechillo antes de acabar, o acababa picando para arriba. El día que comentaba Juan que gana Olaf Koig en Nápoles es después de pasar un par de veces por una subida que hay alrededor de Nápoles, que rodea la ciudad, que era dura también. O sea que ese tipo de cosas yo creo que sí que lo está haciendo muy bien el Giro en los últimos años, de poner, Sí. poner puntos de interés en las etapas, ¿no? Que Sí. no te pongas la etapa pensando ya, bueno, pues son 180 kilómetros en los que no va a pasar nada hasta los A últimos ver, 500 metros. quizá les falte que haya un sprinter muy puro, ¿no? Que te obligue un poco a exigir Ya, a al tirar. resto en estas etapas, Mm. ¿no? Porque al final Pedersen, Van Aert, incluso Coits, ¿no? O Son Groves, que corredores, va. o O Groves, sea, son corredores que pasan muy sí. bien este tipo de jornadas. Pero de hecho, haciendo así un barrido, ¿no? A todo lo que hemos dicho y saltando un poco ya hacia lo que nos viene, si me dices, por ejemplo, la etapa de Nápoles, que en tercera semana te digo que es un día perfecto para la fuga. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Ya. sabe? ¿No? Porque la crono, etapas de media montaña que te pueden permitir que haya corredores pues con una capacidad para desafiar al pelotón en estos días, donde podemos encontrar eso, que haya dos, Mm, tres, cuatro corredores que se intenten filtrar en una escapada o incluso en un segundo corte, ¿no? Que ya lo hemos visto, el año pasado fue con Benjamin Thomas, ¿no? Fue el año pasado que en la etapa Sí, aquella. sí, sí. Y también fue muy al principio. Entonces yo creo que este tipo de etapas quizá no te den tanto de espectáculo entre los corredores de la general, pero sí que van a dar mínimo esas peleas secundarias con actores de primer nivel. sí. Yo espero eso, ¿eh? Yo mínimo espero eso. Yo creo que lo puede haber, ¿eh? O sea, si no pasa nada, si no ocurre nada extraño, yo creo que puede llegar a verlo. Que puede llegar a ver esa pelea por las escapadas, esa pelea también incluso con los hombres de la general, los que intente recuperar tiempo, porque justo al día siguiente de la etapa de Siena tienen jornada de descanso, pero es que automáticamente después llega la segunda crono, segunda y última crono. 28,6 kilómetros. Etapa que ponen de 4 estrellas también por la relevancia, no tanto por la dureza, porque es una contrarreloj que, si te fijas un poco en la planimetría, ¿no? Como llaman ellos, el mapa, eh, es una crono que, salvo una pequeña cota, tachuela que hay camino de Asciano, que ahí sí que hay un poquito de porcentaje, pero no excesivo, es una crono para puros especialistas. Es una crono donde seguramente los que mejor tengan el desempeño en la contrarreloj más rédito le van a sacar. Pero aquí, Alberto, podemos salir también con una clasificación general algo más limpia, ¿no? De lo que nos ofrezca la primera semana, aunque yo tengo la sensación de que, ya digo, más allá de que seamos podcast oficial de la carrera, lo dije en su momento y lo recalco, creo que la ubicación de la crono para mí es perfecta, ¿eh? O sea, 10ª etapa,
Es verdad que, por ejemplo, a mí me falta un poco más de kilometraje contra el crono. Me faltan unos 15-20 kilómetros más. Pero lo que es la ubicación de la crono, justo después del día de descanso, creo que incluso le puede pesar a más de uno. O sea, no es nada fácil. Sí, bueno, este es el eterno debate, Juan. Yo creo que ya en todas las grandes vueltas siempre surge ese debate de que faltan kilómetros contra el crono. Sí que me sorprende que sea una crono tan llana porque hay terreno en esta crono de 28 kilómetros, hay terreno si quisiesen para meterles por alguna pequeña cota y sin embargo lo que hacen es pasar justo por medio, por una especie de valle, aunque sí que tiene zonas bastante técnicas, o sea, tiene giros bastante bruscos, tiene tanto para salir de Luca como para la entrada a Pisa, tiene zonas algo más técnicas que sí que pueden, pues los típicos ciclistas que arriesguen un poco más con la cabra, pues sí que pueden marcar alguna pequeña diferencia más allá de la potencia y del ritmo que lleven. Pero bueno, creo que la carrera va a llegar muy apretada todavía aquí. Como bien dices, está muy bien colocada porque aquí sí que puede haber algo más de diferencia entre los rodadores y luego que venga esta montaña ya en los últimos 10 días para que recorten terreno los escaladores, pero me sigue faltando dureza. Esos primeros 10 días, llevamos 10 etapas, solo un final en alto, me Mm, falta... Me falta chicha. Es un terreno muy para las escapadas, para pequeñas emboscadas, pero creo que los hombres de la general no tienen días, a priori, por lo que estamos viendo, para poder marcar diferencias hasta esta crono. mm. La subida que hemos dicho de la etapa de Tagliacozzo es bastante sencilla. No creo que marque muchas diferencias. Y por una parte creo que es bastante inteligente por el Giro, porque van a llegar a esta etapa y no va a haber Sí, nada decidido. Por lo tanto, creo que juegan muy bien a jugárselo todo en la última semana. O sea que por esa parte muy bien por ellos. Va a haber entretenimiento y en los días previos. Así que bueno, el Giro está jugando sus cartas, lo está haciendo bien. Aunque nosotros echemos de menos kilómetros y dureza, pero bueno, ellos tienen que pensar en el espectáculo y en la igualdad y creo que en ese sentido sí que ellos lo están haciendo bien. Yo estoy con Juan. A mí esta crono me parece que está muy, muy bien colocada. La última vez me he ido a buscar, la última vez que el Giro de Italia metió una crono justo tras un día de descanso, porque lo normal últimamente era meterlo en etapa 14, o sea, en tercer fin de semana, o meterlo en etapa 9, o sea, justo antes del primer o segundo día de descanso, pero no justo después. En 2017 fue la última vez, el Giro que ha ganado Molén, que metieron esta crono, además justo fue en la etapa 10, ¿vale? Después del día de descanso, tras la etapa 9, y fue una crono de 39 kilómetros, que ese es el problema que tiene esta crono. Yo creo que entiendo que el ciclismo ha cambiado, ¿vale? Que cronos de 60 kilómetros pueden no venir del todo bien, porque aquello de que lo que meta el contrarrelojista en las cronos luego se lo recupera el escalador, eso ya no funciona así, ¿vale? El escalador ya es un buen contrarrelojista y por lo tanto al final acaba ganando las cronos el más fuerte también para arriba, como podría ser Roglic o podría ser Ayuso, por ejemplo, en este caso, pero 28 kilómetros se me quedan muy, muy cortos para lo que es la sí. crono, ¿no? La gran crono de una gran vuelta. Yo entre 40, entre 35 y 40, pues me parecería una distancia muy, muy buena, como tuvo en aquella edición, que es a lo que iba, en la que Dumoulin metió 2 minutos 53 segundos a Nairo. Se colocó el líder con más de 2 minutos y digamos que realmente fue el día en el que ganó el Giro, aunque luego pasó lo que pasó y Nairo acabó recuperando la malla rosa, pero que es una crono muy bien colocada, precisamente este es el ejemplo, para que luego haya tiempo suficiente, como tuvo Nairo, para recuperar el tiempo perdido, ¿no? En las etapas venideras, aunque el que sea líder sea también un muy buen escalador. Así que en ese sentido, empezamos bien la segunda semana. Sí. Undécima etapa, que parte desde Viareggio y que llega a Castelnuovo Nemonti. Son un total de 186 kilómetros, etapa de 3 estrellas, va desde la 1 hasta la 5. 3.850 metros de desnivel acumulado, etapa también muy bonita, que pasa en este caso por hasta 3 cotas puntuables y entre ellas pues Alpe San Pellegrino, que tiene 13,7 kilómetros al 8,8%, máximas del 19%. Cabe recordar que, por cierto, vamos yéndonos progresivamente hacia el norte, ¿vale? Como bien ha dicho David, estábamos en el tacón de la bota, pues
vamos poquito a poco yendo hacia la zona más al norte de Italia, donde se va a definir este Giro de Italia, más allá de que luego viajen hacia la capital, hacia Roma, para el último paseo, en este caso ya triunfal para el ganador, pero poquito a poco se va yendo hacia esa zona del norte de Italia. Como digo, Alpe San Pellegrino en el ecuador de la etapa de 186 kilómetros, luego la subida hasta Toano, que son 11 al 5%, ya sé que alguno que otro habrá hecho un juego de palabras con este, pero efectivamente, subida a Toano, Villa Mimozzo, que alberga ese Red Bull Kilometer, el kilómetro Red Bull, y tiene la subida a Pietra di Bismantova, que se corona, 5 kilómetros de meta, puerto de segunda, 6 kilómetros al 6%, máximas del 12, otra etapa que se puede catalogar de media montaña, porque no... otra de las características principales de este Giro es que la alta montaña, altísima montaña, casi desaparece. Han preferido curarse en salud y es la característica más clara de esta edición del Giro. Llámalo característica, si quieres. Sí, llámalo característica o miedo. Vamos a llamarlo miedo o tendencia, según la O interpretación evitemos de cada el uno. plante de los corredores. También, por hablar un poco más en claro, porque es verdad que yo creo que se ha curado en salud, aunque también te digo una cosa, las informaciones que van surgiendo del Colle delle Finestre tampoco son demasiado halagüeñas, ¿no? Ni con esas, ni evitando el paso por varios puertos de más de 2.000 metros de altitud, parece que nos libramos de ese tipo de noticias. ¿Ibas a decir algo, Sergio? No, Sí. no. Sí, Estaba pensando. Ya, seguro. Estaba pensando en la nieve, No, tú no piensas tanto en la nieve y... en los deportes de invierno. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, está bien. En que hay un esquiador en carrera. Bueno, Todo esquiador bien hilado. y un saltador de... No les des hecho el titular a los grandes periódicos que les encantan estas Sí, cosas, ¿no? exacto. Hablas de Anton Palzer, Timo ¿no? Roglic vuelve a saltar. Anton No, Palfer, te iba a decir. Domina en la nieve, ¿no? De domina todos la modos, nieve. Vuelve yo- a dominar en la nieve. Yo no Sí. sé, no sé si Roglic, a mí no, a mí me suena que era saltador, no esquiador, a ver si nos informamos un poco, ¿eh? Saltador, pero escucha, Parece que cuando que- saltas vas encima de unos esquís. Parece que en Le Puncher hay falta de información, ¿eh? Por lo que Sí. se puede apreciar. Bueno, etapa del jueves 22 de mayo, etapa número 12, jornada del sprint, a priori, por fin, otra oportunidad para los hombres rápidos. 172 kilómetros de Módena a Viadana, cerquita del Po. Del Po hay muchos, pero bueno, del río Po hay muchos pueblos cercanos a él, pero uno de ellos es este. Siguiente jornada entre Rovigo y Vicenza, son viernes 23 de mayo, ya 13 etapas las que han pasado hasta ahora. De nuevo, no sé yo si habrá etapa de sprint, pero hay un final ahí repechero en Vicenza que igual rompe los esquemas de los hombres rápidos. Será difícil controlar, pero bueno, es verdad que son 2 días sin dificultades para los hombres de la clasificación general, más allá de los nervios implícitos. Y yo me atrevería a decir que el siguiente también. El sábado, la llegada a Nova Gorica o a Gorizia, con ese paso fronterizo a Eslovenia, que evidentemente en caso de que sigan carrera, para Primož Roglic pues será algo especial. Esperemos que sigan carrera por el bien del Giro. Pues es verdad que más allá de ese... La gratuita que acabas de pegar, pero es que, bueno, ya veremos. Venga, sigue, por favor. Ya veremos. Habrá tenido que pasar la etapa del Esterrato. Que eso para Primož Roglic es mucho decir. No, pero ya digo, paso fronterizo constante entre la ciudad de Gorizia y Nova Gorica, que pues, digamos que tiene una parte italiana y otra parte eslovena. Y ya se ha hecho en otras ocasiones. Y más allá de esas pequeñas tachuelas que hay, yo creo que si no es una etapa para fuga, será otra para ciclistas más completos, o para ciclistas veloces. Así que ahora comento el final de esta semana, pero estas 3 etapas a mí me dejan un poco frío. Pero bueno, tiene que haber de todo. Jornada de sábado, que no me he ido yo de madre. Sí, jornada de sábado, la que va desde esta etapa número 15, insisto,
Me he liado. Etapa 14, efectivamente. Sábado 24 de mayo, etapa 14. No sé, casi vamos, me pego un tiro pasando de largo la etapa fetiche para nosotros, que es la de Nova Gorica. Y el domingo es la etapa número 15, que es la que va desde Fiume Veneto hasta Asiago. En este caso son 219 kilómetros, casi 4.000 de desnivel, etapa de 4 estrellas antes del último día de descanso, y se sube el Monte Grappa, que este también es un viejo conocido porque se ascendió hasta en 2 ocasiones el año pasado. Así que Monte Grappa, 25 kilómetros al 6%, máximas del 11, descenso hacia la subida de Dori. De hecho, en mitad de la subida tenemos ese kilómetro Red Bull que se corona más o menos a unos 28 kilómetros del final, pero después terreno ondulado hasta llegar a Siago, ¿vale? O sea, son días exigentes, los que normalmente pues atraviesan toda esta cadena ya del norte de Italia, y es verdad que yendo un poco a esos días que he mencionado antes, son 3 jornadas consecutivas que creo que le faltan un poquito de miga. O sea, son 3 días donde yo creo que vamos a tener poco movimiento en la clasificación general. Pero para acabar, bueno, pues seguramente se llegará también con bastantes fuerzas, David, teniendo en cuenta que, ya digo, salvo los nervios, deberían ser jornadas tranquilas para los de la general. Deberían. Bueno, aquí lo mismo que la primera semana, falta dureza, básicamente. O sea, yo que una vuelta de 3 semanas se la juegue a ir a la etapa 16 sin haber tenido un gran día, a mí me parece un riesgo. Entiendo que el Giro últimamente hace esa apuesta, como la están haciendo también otras carreras, pero han quitado esa etapa de montaña el cuarto o quinto día, han quitado alguna etapa también más dura o a final de la primera semana o a principios de la segunda, previa a la crono, justo después de la crono, etapa 14 que tenían. Entonces, bueno, a mí esta segunda semana para mí es la peor del Giro. O sea, sí, tengo que decir la verdad. Me gusta el inicio, lo he dicho, la crono. A partir de ahí, dudo que alguien quiera recuperar o pueda recuperar el tiempo perdido en la crono en esas etapas. Porque el perfil de corredor que pierda tiempo en la crono estará esperando la tercera semana. Serán escaladores, serán corredores que no podrán hacer mucho en estos repechos, en estas subidas cortas, como decías tú, en la etapa que cruza Eslovenia, en las anteriores, en las que están además equipos como Lidl Trek con Pedersen, Visma con Van Aert, que van a querer esas etapas o controlarlas o bien ganarlas desde la fuga, metiendo 2 o 3 corredores. Sí. Así que yo creo que a partir de la etapa 16, ya sí, fuegos artificiales, se juega el Giro y los que hayan aguantado, por supuesto, y no hayan perdido demasiado tiempo, pues pueden empezar su show particular. De todos modos, David, me gusta el detalle que creo que has mencionado tú antes, de que los sprinters, salvo en 2-3 etapas, se van a tener que ganar el poder luchar por ganar, ¿eh? Porque es verdad que esas aproximaciones son complicadas, ¿eh? Hay cotas ahí de cuarta, o sea que vas a tener que controlar. No va a ser nada plácido. En ese aspecto sí que me gusta, porque además creo que el perfil de corredor que tenemos ahora se puede permitir el lujo de poner a trabajar a su equipo en esas subidas, esas pequeñas tachuelas que tenemos, que van a dificultar la labor de caza o que puede propiciar que otro tipo de corredor, pues oye, lo quiera probar y se quiera llevar la victoria. Así que en ese caso hay que romper una lanza en favor del Giro. Pero bueno, lunes 26 de mayo, yo día simplemente... de descanso. Sí. Alberto. Nada, no, simplemente con respecto a este bloque de etapas que has comentado, simplemente comentar un par de cosillas. Por un lado, el final en Vicenza, que es un final muy típico de la Vuelta a España y que creo que a Primo Roglic le viene como anillo al dedo, que es la típica etapa que se puede llevar porque el último kilómetro es un kilómetro de rampa de garaje. Y como dice David, falta mucha dureza y en esta etapa 15, que se supone que es una etapa que puede dar espectáculo, que es un domingo además, pones el Monte Grappa a 100 de meta. No sé, puedes intentar ponerlo un poco más adelante. Pero bueno, simplemente dos comentarios sobre el recorrido. Te dejo que sigas con la semana fuerte. Que sigamos desgranando, ¿no? Desgajando. Juan, Dime. una cosa.
¿Habéis dado bocadillos de decepción o algo? ¿Verdad, Sergio? Que no, que ahora viene la parte Vamos a es bonita. que- Ahora No, viene la bien, la parte parte Sergio. bonita, pero vamos, aquí os habéis equivocado. El médico recetó lo que no debía. Sergio, ¿te das cuenta que estamos sosteniendo tú y yo Una cosa, este podcast, este no, programa? es Desde Como que- Hércules. No, es que ya llevamos 3 años con RCS y ha habido Pero recorridos eso en algún y momento tiene que ha cambiar. habido recorridos muy buenos. O sea, el de 2022 es un recorrido bueno. El del 23, bueno, es que el del 23 quitaron el paso, el San Bernardo, el el del Gran San 23, yo Bernardo. creo que el error fue Bueno, el del... No va a salirme ahora. No va a salirme El de la ahora. Crono. El de... Sí, ¿cómo se llama? Montelusari. Montelusari. Sí. sí, pero que en la etapa 9, ¿no? Era la etapa, o era más adelante, 14 o 15, no me acuerdo, pero que había una etapa de montaña, un super Sí, sí. etapón. Ah, sí, Y, sí, hombre. La y de... tuvieron que quitar el puerto el día que gana Inés Rubio. La Ese de día. Crans Montana. Crans Montana. Sí. Bueno, pues ese tipo de cosas al final. Pero bueno, sobre el papel vinimos aquí optimistas. Pero hoy, Sergio, pues venimos a decir lo que hay. Y si luego los ciclistas en cualquier tachuela atacan y Espera. vuelven loca la carrera, David, pues adelante. espera. Jornada 16. Que te voy a alegrar el día. Te lo voy a alegrar. Jornada No, 16. sí. Tampoco esta. No, Piazzol... porque ya me lo sé, hombre. Hemos dicho que aquí viene lo bueno. Pero jornada 16, ¿eh? No, hombre, pero 16. yo para mí la primera semana sí que estoy con Que Sergio sí, en que que sí. hay Yo estoy mucho más de lo que hablando de Ya. pelear el rosa. Obviamente, Escúchame, seguramente, David. Mikel Landa va a caerse en la etapa 4-5. efectivamente. Y a esta etapa, que es la suya, no va a llegar. Entonces, No, bueno, es que claro. sí, hombre. Primo Roglic se va a caer en Siena. Y en la etapa 11, subiendo en Alpe San Pellegrino, se van a ir los dos. Van a montar una escabechina espectacular. A mí, Vale, se va a caer, pero no va a abandonar. Vale, me gusta el matiz. Solo van a perder unos 6 o 7 minutos cada uno. Vale, lo Y compro. los van a tener que recuperar, entonces. hay una Sí, reta... Mikel bueno, en fin. A ver, No, eso no va la a verdad es pasar. que Roble hay que decir que tiene un porcentaje, un ratio de victorias, un porcentaje que de ambos, éxito. Sí, pero sobre todo en el caso de Roglic, tiene un porcentaje de victorias, digamos, fuera del terreno vale. Tour, tiene un ratio muy alto. O sea, fuera del Tour parece otro. No por cualidades, Bueno, sino en por el tiro, fortuna. en el tiro tanto no, ¿eh? En Ostras. Italia sí, Tirreno, clásicas italianas, tal, pero en el Giro tiene, a ver, cuento yo malo, tiene 2 etapas, Roglic. No. ¿Solo dos? ¿Tiene más? Creo Solo que tiene todas son dos. creo que todas son Dos contra el cronos, crono, ¿no? ¿eh? Sí, la del Montelusari y la de 2017 que ganó una crono. Solo tiene 2 victorias en el... Yo creo que en el 19 no ganó, creo, ¿eh? Tres. Creo. No, 4 Sí, etapas, ganó, 4 sí, etapas ganó, tiene. No, dos. Se ganó. Porque ganó 2 cronos en el 19 ganó las 2 cronos, vale, pues Exacto. eso era lo que yo no me acordaba. Es Claro. verdad, la crono de San Lucas, es verdad. Claro. Sí. Tiene 4 victorias de etapa en el Giro. Ya 4 te digo cronos. yo, sí. Yo para mí, Roglic, bueno, ahora lo comentamos, pero o sea, no voy a descubrir a América diciendo esto, que es el máximo Ojo con favorito. Roglic. Ojo con Roglic. Cuidado, Apunta cuidado. manera. Ojo con Roglic, la gente que apunte. Apuntar, Eso es lo que ibas a decir, Juan. Sí. Sí, mala Ojo gente, con de Roglic. verdad. Apunten. Cuidado. En fin, apunta alto. Bueno, lo dicho. Etapa número 16. Jornada que se disputa el martes 27 de mayo. 203 kilómetros, 4.900 de desnivel. Sonríen los niños, sonríe David. Y con esas 4 ascensiones categorizadas. La de Carbonare, Candriai, Santa Bárbara y San Valentino, que es el final que se van a encontrar los corredores. Es encadenado de Santa Bárbara y San Valentino. El primero de ellos 12,7 kilómetros al 8,3% y el segundo 18 kilómetros, casi y medio, al 6% máximas del 14%, y además en el momento en el que lleguen a ese ecuador del puerto se encontrarán también con esa bonificación del kilómetro Red Bull. Esta va a ser una de las grandes etapas de la última semana, que además va a estar inmediatamente secundada por la que va a terminar en Bormio, pasando por el Tonale y atravesando el Mortirolo. Eso será el miércoles. Se sube, por lo tanto, hasta los 1.800 metros de altitud. El paso del Tonale, que son
oficialmente 15 kilómetros al 6%, pero ya desde San Michele al Adige, que es de donde salen, van a estar en constante ascenso hasta el kilómetro 70 de etapa, que tiene 155, así que ya de por sí va a ser una jornada muy exigente. Y el descenso para iniciar esta vertiente del paso del Mortirolo, que son 12,6 al 7,6%, máximas del 16, antes de bajar e ir hacia Lemote y llegar hasta Bormio, o sea, muy cerquita del Stelvio. Son 2 etapas, Sergio, que en teoría aquí ya pues se separará lo que quede del grano de la paja y sabremos quién pelea o no por el Giro. Eso con lo que queda por delante todavía, pero 2 etapas que para empezar la tercera semana, pues hombre, lo que he dicho antes, yo creo que hacen sonreír un poquito más, ¿no? al aficionado, a pesar de que hay alguno que no le ha gustado mucho aquello de que el Mortirolo esté relativamente lejos de meta, al igual que el Tonale. Pero bueno, yo no lo veo raro, ¿eh? No lo veo tan mal, la verdad. A ver, yo espero por un lado que el grano de la paja ya estén separados, al menos un poquito, por una cosa muy fácil y muy sencilla. Son 2 etapas que animan mucho al corredor que quiere atacar. Y si alguno de los grandes favoritos realmente ha perdido tiempo, esa situación que decía antes de Roglic o de Landa, estas 2 son etapas para ello. Porque Sí. ambos tienen puntos de rotura. Dices el Mortirolo está para mí en un lugar bastante bueno. Creo que el Mortirolo, quizá no con la vertiente o con la mejor vertiente que podríamos, ¿no? Pero creo que el Mortirolo cuando puede ofrecer en esta situación, lejos de meta, porque te obliga o te permite, es un lugar en el que te puedes marchar y el día anterior hay más de una opción. Está Candraia, está Santa Bárbara, o sea, tienes lugares para moverte, tienes lugares para buscarlo y oye, yo espero que hayamos visto cosas fuera bromas, ¿no? Y de lo que Sí. comentaba antes, pero creo que estas 2 etapas, si llega ese aliciente, creo que son 2 días donde, oye, si alguien tiene medio perdida la general o está muy lejos, creo que luego lo vamos a ver, pero creo que hay bastantes corredores que pueden ser principales protagonistas de estos días, ¿no? Me viene a la cabeza Pello Bilbao, por ejemplo, ¿no? Incluso si Yates o Ayuso, uno de los dos ha perdido opciones en la general, está un poquito más lejos, ¿no? Pues algo, ¿no? Algo tiene que pasar aquí. Yo creo que son 2 etapas donde no se puede escapar, no se puede escapar el espectáculo. Es que realmente yo no las cambiaría. Y va a ser muy importante también, Sergio, ver si los equipos que tengan 8 ciclistas o 7 van a tener ventaja, porque es una etapa en la que tienes que mandar a gente por delante. Porque una vez coronas Mortirolo, el terreno luego está Bormio, igual que cuando han acabado en África, también subiendo Mortirolo. Es un Sí, terreno en es el que exigente, ¿eh? O sea, necesitas gente. O sea, si lo haces tú solo y detrás van tirando a relevos, a tienes ver, las de todo perder. depende quién sea el que pierda tiempo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, no es lo mismo que tenga que recuperarlo el Mikel Landa, que en ese terreno hasta la mote te puede sufrir mucho, Sí, sí. que sea, pues, es que realmente Ayuso, incluso Roglic, y esto es... Bueno, No tenemos un Sí. super rodador, ¿no? Pero bueno, no hemos si dicho llega a que... ganar hasta... ¿Cuál dices, Juan? No, que no hemos dicho que vais a estar ahí. O sea, bueno, Sergio, no sé desde qué etapa, Ese día sí, pero ¿no? ese día El sí. ¿Qué día? anterior, ya el anterior es. Bueno, Sí. Miguel y yo, y tú y Yo Sergio a partir del desde... siguiente. Ojito, ¿eh? Sí, justo llego el día siguiente. Que es importante que el día siguiente, al que ahora vas a ir, Juan, es una etapa de transición para los de la general, en principio, por lo que va a animar todavía más, yo creo, a la gente a atacar el día Sí, anterior, que eso siempre es muy importante, ver Sí. qué tienen los ciclistas al día siguiente, y en este caso es una etapa tranquila, la de Chesano Maderno. sí. Son tan solo 144 kilómetros y prácticamente sin dificultades, más allá de los puertecillos que se vayan a encontrar al principio del camino, que para un ciclista profesional, pues hombre, evidentemente tiene su dureza, pero no creo que desgasten mucho las piernas. Y luego ya, etapa 19, la del viernes 30 de mayo, que acaba en Champoluc, pero que para mí es uno de los tapones del Giro, porque se ascienden hasta 4 subidas categorizadas, con Croce Serra, Col Secore, el Col de San Pantaleón, el Col de Joux y Antañot, creo que lo he dicho bien, para llegar a Champoluc. Son, por lo tanto, 3 puertos de primera categoría.
más o menos a unos 1.600 metros de altitud. Ya digo, casi todos 16 kilómetros más o menos y casi el mismo porcentaje, al 7%, constante. Son puertos, la verdad, que muy parecidos entre sí y es un encadenado brutal para esta antepenúltima jornada, insisto, de 5.000 metros de desnivel acumulado y que se disputa justo antes del final en Sestriere, pero subiendo antes el Colle delle Finestre. Son 205 kilómetros, otros 4.500 de desnivel, pero con la particularidad y la diferencia clara con respecto a la última etapa que acabo de comentar. Quiero decir que este encadenado pues hace que o encadenado constante de todos estos puertos provoque que la acumulación de metros sea hasta los 5.000 durante toda la jornada. En el caso del final en Sestriere, evidentemente, la mayor ganancia de desnivel se tiene en esa subida infernal de 18,5 kilómetros al 9%, máximas del 14%, la Cima Coppi de este año. El único puerto, si no me equivoco, que sobrepasa los 2.000 metros junto a Sestriere, evidentemente. 2.178 metros de altitud. Y anteriormente se sube el Col de Lis, que son 13,7 al 4,3% de segunda categoría. Pero insisto que el momento en el que más desnivel se supera o se escala, en este caso, es en el Colle delle Finestre. Ahora mismo, cuando estamos grabando, al lunes 5 de mayo, es duro decirlo, pero no se garantiza que la etapa se dispute al 100%. ¿Vale? Porque hay una buena capa de nieve. Confiamos que estando en la última semana, siendo el último día de competición, estamos hablando ya del 30 de mayo, ¿no? 30 de mayo, no, 31 de mayo, perdón. Vamos, yo creo que si no ocurre nada extraño, salvo que haya una meteorología súper dantesca, yo creo que al final serán los trabajos necesarios para que no se estropee esta etapa. Y luego ya al final en Roma, por cierto, que así acabo de mencionar todas las etapas, son 143 kilómetros, ese recorrido ya tradicional con esas varias vueltas en Roma y, por cierto, la visita al Vaticano en honor al Papa, en honor póstumo al Papa Francisco, y se hará por ahí un paso, una visita al Vaticano por parte de los corredores para rendir homenaje al recientemente fallecido el Papa Francisco. Una putivuelta. No, hombre, Sergio. Madre mía. Hombre, No, hombre, no. No, hombre, no voy a decir bro, que es demasiado moderno, pero es lo que se dice ahora. Hoy en día Es se verdad, dicen esas es cosas, verdad. Juan, ¿no? Es verdad, Sergio. Hay que quitarle hierro al asunto. Bueno, lo que decía. De estas etapas, ¿con cuál os quedáis? ¿Cuál es la que más os enamora? ¿El misticismo, David, del Colle delle Finestre o el encadenado, por ejemplo, del día anterior? El encadenado del día anterior puede quedar en nada si Finestre se sube, porque es un puerto. Finestre es un puerto para perder el Giro. O sea, tú puedes tener Sí, 2 minutos y medio antes de esa etapa 20, y teniendo en cuenta que no están Pogačar y Vingegaard, que son dos tíos que no te puedes imaginar, aunque les haya ocurrido en algún momento de su carrera, no te los puedes imaginar perdiendo una gran vuelta en una subida así. Además, llevarían más margen, ¿no? Llevarían 7 minutos. Yo sí me puedo imaginar tanto a Roglic como a Juan Ayuso, como a Adam Yates o Simon Yates, que me cuesta más Cualquiera. verlo, pero bueno, cualquiera me lo puedo imaginar ese día estando no del todo bien, y como haya uno que sí que tenga el día y te consiga, digamos, oler esa fatiga, ¿no? Que no la sepas disimular, que eso muchas veces Contador lo ha dicho en las retransmisiones, ¿no? Que él ha habido días en los que iba mal, pero lo ha sabido disimular, ha sabido bailar bien sobre la bici, y igual no le han atacado, porque también es verdad que Contador tenía rivales un poquito más amarrategui. Sí. Pues, bueno, ha podido pasar bien el día, para lo mal que podría haber ido. Pues bien, yo creo que este es un puerto en el que puedes perder todo lo conseguido los 19 días anteriores. Así que vamos a ver, yo creo que es un buen final. Esta semana sí que tiene la dureza que debería tener un Giro de Italia. Así que me gusta el final del Giro. Sí, sí. Sergio. Ahora te dejo, Alberto, que seguro que tienes algo bastante más interesante que decir que lo que voy a decir yo. Pero os dejo un dato
la Finestre ha sido 2 veces Shima Copy, ¿vale? Una de ellas la pasó en cabeza Ya lo sé. vuestro querido Mikel Landa ¿Cómo que Meana. vuestro? Fuera de este Pero, podcast. Fuera de este podcast. déjame acabar, por favor, que voy a decir algo interesante. Pero en la otra, no sé si os acordáis, fue un día donde el señor Chris Froome, bueno, pues voló, ¿vale? Ese día se encontraba muy bien y decidió volar. ¿Eso qué nos quiere decir? Además, en la etapa de Mikel Landa, el final era muy similar y aquel día Fabio Aro se lleva la etapa, pero es etapa perfecta. O sea, siempre que ha pasado esto y encima con ese aliciente de que sea Chimacopi, ha habido ciclismo, ha habido ataques, ha habido movimientos y este Sergio, año espero en que el... Acaba, vas a por decir. favor. Sí, no, es que no puedes hablar de Mikel Landa y pretender que estemos callados. No. ¿Cuántos minutos le metió Chris Froome a Carapaz aquel día? Dime cuántos le metió a Simon Yates. Sí. A Simon Yates, buah, Simon Yates pegó Creo que un fueron más lejos. 40 y pico Aquel día, minutos, ¿no? aquel día, sí, buah, una barbaridad, sí pegó un petardazo. Aquel día estaba más lejos, de hecho Thibaut Pinot petó al día siguiente. Sí, pero bueno, ese era un clásico. Pinot. Bueno, ese era, no falta decir, ese era un mierda. Thibaut No, pero petó. sí, Hombre, sí. no. Thibaut petó. Sí, Thibaut Le Pinot llama. petó, sí. No, sí era un clásico, Thibaut Pinot petando y además si le dolía la espalda ya era el clásico por 2. Pero que Finestre si se pasa y se supera, es que Finestre te obliga y te asegura, o sea, que muy mal se tiene que dar la película para que ese día no veamos un etapón, alguno tenga un mal día a estas alturas de Giro. Vamos, es que es el día perfecto para que si pierdes mucho tiempo le recuperes. Es que Finestre es, vamos. Y Bueno. además es el sitio donde Pablo Torres voló el año pasado. Sí. Juan, acabo yo el análisis del recorrido. Etapa 21, paseíto por Roma. Vamos a... Pero si ya lo había dicho. Bueno, ya lo has dicho. Pobre ya lo has dicho, Alberto, que pero- llevaba un Sí. rato apuntando No, cosas. Ah, Vaya, sí, pero es que, no, pero es que Dejadle David- hablar, por favor. a David Si has siempre... sido tú, David Sergio. Has dicho que se calle Ah, es todo el verdad. mundo Exacto. hasta que acabe. sí. He sido yo el que pega un tiro al No, aire. pero a David le gusta mucho recalcar eso del paseíto final. Además es algo que le gusta, o sea, algo que disfruta muchísimo. Alberto, por alusiones. Como el paseíto que se dio el año pasado Jonathan Milan en aquella etapa de Roma en Ah, la es que verdad. Hostia. le hicieron aquel trascoche. Madre mía, Sí. qué Sí, vergüenza. por lo que sea. Nada, poco que añadir, la verdad. Simplemente, pues mientras estabais dedicando a decir vuestras cosas de dementes, yo estaba investigando en distintas webs de altimetrías y de climatología a ver cómo está ahora mismo Finestre y se ve muy, muy nevado. Sí que se han visto imágenes de hace unas etapas, o sea, de hace unos días, y yo me he puesto aquí como un friki a corroborarlo y efectivamente está súper nevado. De Pero hecho, bueno, es que falta un mes. O sea, claro. que es que de hecho, para que el que no lo sepa, bueno, Alberto es una incorporación para que de forma permanente cada día esté dándole F5 cada 10-15 segundos en la webcam de Finestre para ver el estado de Pero, la, Es, de la es nieve. como el gato de la mixta. pero a mí me ha soy hecho el hombre gracia del tiempo. que lo ha dicho y nos ha hundido. O sea, yo pensaba que iba a decir, No, pues escucha. bueno, está mira, mejorando, está... No, punto a favor. Es de las Chimascopi más bajas. Sí, O sea, Sí. son poco más de 2000 metros. Estelio y el Paso Mangen creo que han sido yo las me únicas estoy- dos Chimascopi Yo me estoy más viendo. bajas. Yo me estoy viendo una 20ª etapa, vamos con el contrabafe. 20ª etapa con un final duro, arduo en el Col de Lis, saliendo desde Berres. Estrigre, que digo yo, Finestre. Y, O sea, este- madre mía. Y final el Col de Lis, ¿eh? Ahí en un final abrupto, exigente, infernal. Y jugándose el puede Giro en pasar. el Col de Lis. Bueno, toquemos madera, que eso Sí, no va a sí. pasar. Alberto, Venga, vamos a hablar de la espera, etapa, por si favor. Alberto tenía algo más que decir o era simplemente apuntar que efectivamente la Hay etapa más decisiva sigue en el mismo riesgo que estaba. O sea, era Alberto, que hoy ha comido gazpacho y un poco de Sal- decepción. Salmorejo. Me da igual, bueno, ¿qué más da? Sí, es lo mismo, ¿no? Salmorejo y alitas de pollo, lo que me habéis dejado, porque hay Todo gente junto, que tenemos, además, ¿no? hay gente que tenemos trabajos de verdad, que no nos dedicamos a vivir Del cuento. del cuento. Muy bien. Y hay gente que tenemos trabajos de verdad y llegamos a casa y tenemos que comer porque no tenemos a nadie que nos Ya haga está. la comida. Ya está levantando el país, ¿eh? Perdona, Alberto, no queríamos importunarte.
No, no que- me no iba a que- meter en un jardín que mejor. no queríamos importunarte, por favor. Y sabemos perfectamente que aquí todo Ayer estuviste robando cobre, Alberto. Joder. Es verdad. ¿Te imaginas? Es que mira lo que has armado, ¿eh? Alberto, ya te vale. 6.000 pasajeros por tu culpa, crack. Ay, Ayer estuve por la zona de Gredos. Aprovecho, ayer estaba por la zona de Gredos que tiene muchas cotas por encima de los 2000 y me temo que casi todas estaban muy nevadas. Por lo tanto, si en Gredos, que está muy al sur, está así la cosa, no quiero pensar cómo va a estar en los Alpes, que está bastante más al norte. Pero bueno, que las Yo veo imágenes que nieve estoy desde mi viendo, pues, ventana, ¿eh? Gracias otra vez, Alberto, por Sí. motivarnos. en fin. ¿Sabéis que en los Alpes les gustan mucho los animales de compañía, ¿no? Porque ahí es donde hay mascotas. Bueno, Bueno, venga, Eh, vamos a hablar de los equipos. vamos a hacer... Hostia. Hostia, la verdad que me ha gustado hasta a mí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Fíjate que soy muy crítico conmigo mismo con este tipo de circunstancias. y esto no lo episodios. escucha RCS, ¿no? Bueno, hombre, enterito.